pecado va a seguir. Celebramos este domingo segundo de Epifanía. Escuchamos Jesús fue convidado con sus discípulos a las bodas. En las bodas de Caná, Jesucristo quiso santificar el matrimonio, llevando el santo poder de la gracia hasta las mismas entrañas de donde brota la vida humana, la vida natural, y de donde además se nutre y se sostiene toda la estructura social cristiana. Todo ha sido restaurado por Jesucristo, y eso es lo que celebramos en el misterio de la encarnación. La unión matrimonial que entre los pueblos paganos llegó a desnaturalizarse con los siglos, con el pecado original. Se manchó con toda suerte de pecados: poligamia, idolatría, sodomía. Vino a ser colocada por Jesús en un puesto de honor, hasta tal punto que en unas bodas en Caná de Galilea hace su primer milagro en favor de los esposos. Tan grande ha venido a ser el matrimonio cristiano que en él viene representada la misma Virgen Santísima en unión con Cristo, su Iglesia. Hoy el matrimonio ha sido licuado, rebajado, profanado, rifado por la inconsciencia, la oscuridad de la inconsciencia. La conciencia se eclipsa y no ve el mal. Por medio de la frivolidad y a veces escandalosamente la muerte misma de quienes se casan, y corrompen sus fines. San Beda, el venerable padre de la Iglesia, dice, comenta, si hubiese culpa, comentando el texto de hoy, si hubiese culpa en el matrimonio celebrado con debida castidad, si hubiese sombra de pecado en la santidad del lecho nupcial, de ninguna manera hubiese asistido el Señor a estas bodas. Ahora bien, así como es buena la castidad conyugal, es mucho mejor la continencia de los viudos, y optísima la perfección virginal.
se dignó nacer Él de las entrañas de la Inmaculada Virgen María, para demostrar la excelencia relativa de todos los grados y distinguir jerárquicamente los méritos de cada cual. Fue bendecido a poco de nacer por la palabra profética de la viuda Ana, de 84 años, en el templo. Fue convidado cuando ya era más joven con los amigos de María en las bodas celebradas en Caná, y honró a estas con la presencia de su misma persona santa. También en esta casa de Caná, los esposos recibieron de la Virgen María a su amado Hijo y a los primer grupo de discípulos elegidos por Él. En medio de la fiesta, llegó el momento en que faltó el vino. Viendo los sirvientes espantados, la Madre de Jesús comprendió inmediatamente la situación tan embarazosa y angustiosa de los dueños de la casa. Y movida de compasión, se sintió impulsada a socorrerlo. Pero, ¿qué podía hacer? Cuando todo iba a manifestarse el problema entre los sirvientes, la Madre de Jesús, con una fe inquebrantable y audaz, gran generosidad y entrañas de misericordia para con sus amigos, vio a su Hijo rodeado ya de sus discípulos, y creyendo que ya empezaba la misión de su Hijo, dice estas palabras: no tienen vino. Pocas palabras que no solo son manifestación de un hecho triste en el corazón de la Virgen, que encierra una modesta pero pulsante súplica, muy parecida a lo que años después escucharemos en Betania. Marta y su hermana diciéndole a Jesús: aquel a quien amas está muerto. Dice San Juan Crisóstomo: es digno notarse que, como vino la madre a concebir una idea tan elevada de su Hijo, siendo así que hasta entonces ningún milagro había hecho, por esto, dice San Lucas, María conservaba todas estas palabras, examinándolas en su corazón. Qué maravillosa y profunda misericordia la de la Madre de Dios. Hasta en las cosas puramente humanas y naturales aparece simpática, dice San Juan Crisóstomo.
la intervención sencilla del poder de Dios como remedio para sacarnos del apuro y del dolor. Desde el punto de vista sobrenatural, queridos hermanos, la oración de la Madre de Cristo y sus discípulos es una imagen de gran consuelo del futuro obrar de la esposa de Cristo, la Santa Iglesia. Aunque la mirada de María parece apremiante de súplica, la de Jesús parece confusa. Mujer, ¿qué nos va a mí y a ti? Aún no ha llegado mi hora. San Agustín comenta, ¿por qué pues dijo, aún no ha llegado mi hora? Porque estaba en su mano el tiempo oportuno para usar de su poder. Habían de ser llamados primeramente los discípulos, se había de anunciar el reino de los cielos, se habían de ostentar los prodigios de su misión para fundamentar en milagros la divinidad del Señor y recomendarse la humildad en la misma sumisión a las leyes de nuestra mortalidad. Cuando todo esto se hizo de manera que las pruebas fueran inexcusables, entonces sí, podemos decir que ha llegado la hora. Son las palabras que Jesús dirá a sus discípulos en Jerusalén en vísperas ya de su pasión. Ha llegado la hora de la pasión. Juan 13. No de la necesidad, sino de manifestar su santa voluntad de la condición y de su poder. La respuesta a María nos lleva, queridos hermanos, a ver ya en ella la medianera de todas las gracias, confiando en la intervención de su Hijo. La madre comprendió que su Hijo iba a remediar la carencia. Por eso dijo a los sirvientes, haced cuanto Él os dijere. El milagro fue inminente y Jesús dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Este personaje peculiar probaba todos los platos y todas las bebidas. Siempre los iban pasando delante suyo y él fue el primer testigo del gran milagro, del primer milagro. Junto a él los sirvientes que también llenaron las tinajas. Era costumbre poner primero el mejor vino. Se imaginó que el novio había puesto ahora al final y no probado ni previsto. Por eso dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, después el de los de más calidad, los de menos calidad. Mas tú guardaste el buen vino hasta ahora, le dice al novio. El esposo habría respondido seguramente que para él era un misterio, una sorpresa. Se interrogó por lo tanto a los sirvientes que estaban allí
y por tanto dieron testimonio, como hoy lo sabemos, del gran milagro. ¿Por medio de quién? De María. Comenta San Hilario de Poitiers: he aquí que echó agua en las tinajas de ellas, de ellas, y puso agua y sacó vino, que a su vez, dice San Hilario, se vaciaron en las copas. Así sucedió, pues, en aquella orden de los que echaron el agua, fue distinta de los que la vaciaban las tinajas. Veían sus ojos salir, pues, vino. Allí no se mezcló nada, pero sí hubo, San Hilario, hubo transustanciación, ya está usando la palabra, ya la está empezando a usar, siglo IV, V, ya está usando esa palabra, que el concilio la quiere cambiar. Allí en ese milagro hubo transustanciación. Hallaron los sirvientes, en vez de agua, vino de buen sabor. Desaparece lo que era y aparece lo que no existía. Sigue el Evangelio de hoy. Así manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Todo, querido hermanos, un anticipo en este capítulo 2. Todo un anticipo de lo que ha de acontecer en el santo sacrificio de la misa que dejará a su esposa Cristo a la Iglesia y que celebrará en las bodas del Cordero en el cielo. El demonio, con odio sempiterno, lo sabía. Al producirse la creación y la caída, la profecía dicha por Dios con estas palabras del Génesis: una mujer te quebrará la cabeza. Terminamos llevando en el corazón las palabras de San Luis María Grignon de Montfort. El hijo de Belial, los esclavos de este mundo, los discípulos de Satanás, todo viene a ser lo mismo. Han perseguido siempre y siempre perseguirán más que nunca a partir de hoy, en las bodas de Caná en adelante, a quienes pertenezcan a la Santísima Virgen María. San Luis María Grignon de Montfort. Y agrega: como en otro tiempo, Caín y Esaú
figuras de los réprobos, perseguidores de sus hermanos, Abel y Jacob, figuras de los predestinados. María descubrirá siempre su malicia a la serpiente, manifestará sus planes infernales, desvanecerá sus tratos diabólicos y defenderá hasta el fin de los tiempos a sus servidores que en las bodas se pusieron a las órdenes de su Hijo. Los servirá y así se librarán de las garras de la muerte. Ave María Purísima, Pecado con nosotros.